Hola, tengo una pregunta per tu. Qualitat de vida o medi ambient? Progrés o biodiversitat? En Amics de la Terra estem convençudes que tot això és possible a la vegada i donem suport a pagesos i pageses des d'una dimensió local global per aconseguir un altre món més just en persones i planeta. Gràcies al suport de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Amics de la Terra duem a terme un projecte amb socis locals de Nicaragua. Amb aquest projecte contribuïm a la seguretat alimentària i a la millora de la qualitat de vida de 200 famílies agrupades a 5 cooperatives agrícoles de Nicaragua. Concretament estan al sud de Nicaragua, a la zona del riu San Juan, molt a prop de la frontera amb Costa Rica, a una àrea protegida que es diu Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos. Amb aquest projecte contribuïm a la capacitació tècnica amb mètodes agroecològics per a la producció i també la comercialització de cacau orgànic. Hem contribuït a que dones i homes d'aquestes cooperatives puguin millorar la producció i comercialitzar directament de manera justa aquests productes. Anem a veure com ho fan. Hola, soy Jorge Isaac Pérez Ruiz. Soy de la comunidad San Isidro, La Azucena, San Carlos, Río San Juan. Soy productor de cacao. Mi nombre es Ana Jorge Rodríguez Ortiz y vengo de la comunidad de Papaturro, Costa Sur, y soy productora de cacao. Reconocer el apoyo que hemos tenido de parte de Asodelca, Amigos de la Tierra, porque antes yo mismo me pongo a pensar y me río yo solo, de alegre pues, porque antes decíamos, lo teníamos sacando un quintal y uno se alegraba de sacar un quintal de cacao. Y ahora que nos han venido a dar la asistencia técnica, ya llegamos a producir hasta 6 quintales. Desde Río San Juan estamos trabajando con los productores y las productoras, ¿verdad?, de la zona de Los Guatuzos y La Azucena con el fin de fortalecer los conocimientos y técnicas de manejo en las plantaciones de cacao, ¿verdad?, bajo un sistema agroforestal. He mirado el cambio de la producción, hay poca monilia y más producción, entonces me ha ayudado mucho. La meta de nosotros, que aquí son 8 manzanas, es llenarlas las 8 manzanas. Porque producir cacao, y dice el dicho, comemos y que coman otros, porque también genera empleo. Hoy voy a ir a entregar cacao y yo digo, ya puedo pagarle 2 semanas a un muchacho que nos ayuda a trabajar. Y comemos nosotros también, la familia. Somos cooperativa y la idea es en grupo, juntos, trabajar mejor y recibir más apoyo como los que hemos recibido hasta ahorita. El cacao de todos los productores de la zona lo introducimos a la área de fermentación. Ahí pasa un proceso de 9 días. Pasados los 9 días lo trasladamos acá al área de secado. Acá pasa un periodo de 5 días, llevando un procedimiento de observaciones del grano, pruebas de corte. El objetivo de nosotros acá en la cooperativa Las Azucenas es obtener un cacao de calidad. Con la asistencia técnica y capacitaciones que se vienen promoviendo, lógicamente eso ha contribuido a que vayan mejorando los rendimientos productivos. Y ahora con la ejecución y fortalecimiento del proyecto, pues eso ha permitido de que las familias productoras puedan desarrollar sus capacidades. Para la transformación del valor agregado de cacao, el proyecto está desarrollando un taller sobre el tema de recetas, elaboración de chocolatería, refresco de cacao. Esto es importante no solo para los centros de acopio, sino para hombres y mujeres que están involucrados en la transformación de cacao.
He venido aquí a pasar este taller para aprender más, porque digamos que yo hago ese chocolate porque yo lo he aprendido de mí misma. Nadie me ha enseñado. Y entonces la idea de venir aquí es para aprender. Para la transformación de cacao hemos establecido alianza con Asociación Madre Cacao. Durante este proceso hemos establecido talleres de formación dirigidos a productores, hombres y mujeres. Precisamente es lo que estamos buscando, ¿verdad? Al establecer un protocolo, buenas prácticas de transformación, lo que estamos buscando es aflorar esas notas, encontrar esas notas, esa especialidad que el cacao de acá de las Azucenas y de los Guatuzos tiene, esas notas especiales de aroma y sabor. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. En Río San Juan estamos produciendo buen cacao. En Río San Juan estamos produciendo buen cacao. Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana.